Shalom, hermanos. Kol Hayim Radio presenta el estudio de la semana con el doctor Alexis Gómez, Rosh Kehilá de la congregación Hades Yameinu. Shabbat Shalom, hermanos. Nos encontramos en esta Parashá Kitizá del año 5780. Hoy vamos a hablar sobre el tema el Mesías y los 13 atributos de Dios. Este tema es tan importante en el momento en que vivimos, por el cual imploramos de la misericordia de Dios y sobre todo por su intervención divina en toda esta situación que estamos viviendo desde el punto de vista nacional como mundial. Y es por eso que es muy importante este tema para nosotros. La parashá de hoy tiene sus lecturas en Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 34-35. La haftará de hoy está en Primera de Reyes 18, 1 al 9. La porción del Brit Hadashah, Primera de Corintios 8, 4, 13 y el Salmo 75. Como cada Shabbat, hermanos, siempre tenemos un resumen propiamente antes de iniciar con nuestro tema. La parashá Kitizá significa literalmente cuando censes. Hoy inicia hablando acerca del censo de los israelitas. También hay temas que tienen que ver mucho con la continuación de la preparación del tabernáculo. Es descrito en esta parashá el Kior, que no es más que la pileta de bronce donde se lavaban las manos y pies los sacerdotes. También habla acerca del aceite de unción y la fórmula del incienso que era utilizada en el Mishkan primeramente y luego en el templo de Salomón y posteriormente también en el templo de Herodes el Grande. También la parashá de hoy nos habla acerca de la designación de los constructores del tabernáculo. Aquí surgen las figuras de Betzalel y Oholiab, personas llenas del Ruach HaKodesh, del espíritu de sabiduría. También la parashá de hoy nos habla acerca del Shabbat. Es la frase que nosotros conocemos, el versículo acerca de el mandato del Shabbat, Beshamru bene Israel et Shabbat, la azot et Shabbat, le dorotam britolam, y guardarán los hijos de Israel el Shabbat como un pacto perpetuo. Es una señal entre mí y los hijos de Israel para siempre. También la parashá de hoy pues hace un paréntesis, como mencionan los rabinos, que el espacio que hubo entre las porciones que ya habíamos leído, que era la porción de el templo, del Mishkan, propiamente, disculpen, la porción que tenía que ver con los implementos del Mishkan y también con las vestimentas y las ropas sacerdotales, pues inmediatamente es seguida del episodio del becerro de oro. Esta porción pues ya nosotros la hemos comentado el año pasado, estuvimos conversando un poco acerca de este tema, acerca de la idolatría y la perspectiva judía acerca del concepto de idolatría. Sin embargo, pues este año nos vamos a centrar específicamente en esa conversación que tuvo Moshe con el Eterno para pedir de Dios la misericordia por el pueblo, ¿sí? Es el episodio en el cual Moshe intercede por Israel. Moshe pide conocer la naturaleza de Dios. Están el episodio donde se narra las segundas tablas de la Torá, ya que Moshe había quebrado las primeras. También habla acerca de los 13 atributos de Dios. Y por último, pues la parashá de hoy nos habla acerca de las advertencias de la idolatría, las 3 festividades principales, Pesach, la festividad de Shavuot y de Sukkot, y también nos menciona ya el pacto renovado que tiene que ver con las segundas tablas de piedra, el momento en el cual pues
Israel pues se prepara para todo el proceso de entrar a la tierra prometida. Son episodios que vamos a ver con más detalles en los próximos libros de la Torá. Uno de los temas importantes dentro de la fe de la iglesia del primer siglo es el concepto de la divinidad del Mesías. A veces nos preguntan si los judíos creen que el Mesías es divino. Es muy importante explicar, hermanos, este concepto de la divinidad del Mesías en el contexto bíblico judío, ¿sí? Así que eso es lo que vamos primeramente a recapitular algunos conceptos, porque, como bien sabemos, en el judaísmo bíblico no se utiliza pues el concepto que apareció a finales del siglo segundo y que fue tomando auge hasta el siglo cuarto con el concilio de Nicea, cuando se plantea el dogma o la doctrina de la Trinidad. Eh, en la Biblia, pues tenemos que primeramente mencionar que hay alusiones en su gran mayoría al Padre Creador del cielo y la tierra, el eterno nuestro Dios, el Todopoderoso. También hay alusiones al Mesías, a Mashiach, y también está el concepto de Mashiach está unido al concepto de hijo de Dios, que dentro de un contexto judío, dentro de un contexto farisaico, hijo de Dios significa aquel que hace la voluntad de Dios. Y también nosotros encontramos alusiones al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, no solamente en los escritos, sino también en los profetas, que tiene que ver mucho el concepto de Ruach HaKodesh con ese soplo que el eterno nuestro Dios nos dio en la creación, cuando Dios creó al hombre, y tiene mucho que ver también con ese caminar del ser humano a cumplir la voluntad de Dios. El Ruach HaKodesh también está ligado a dones, talentos que el Señor nos da para, como herramientas para cumplir su voluntad. En este momento pues vamos a iniciar con una de las lecturas que nos van a permitir entender un poco el contexto de la divinidad del Mesías, sobre todo en esta parashá, que es la parashá Ki Tisa, y vamos a ver en todo este estudio esta unión de estos conceptos. Vamos a ir al texto de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yeshua les dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre,
yo lo haré. Es muy interesante este escrito en la narrativa de Juan sobre la frase de que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Y vemos una pregunta muy interesante que le realizó Tomás, ¿no? Acerca de, no sabemos a dónde vas, no sabemos cuál es el camino. Y luego a un Felipe que pregunta, le dice a Yeshua, muéstranos al Padre. Primeramente vamos a hablar un poco acerca del concepto de el Mesías en el judaísmo, desde el punto de vista bíblico, del judaísmo bíblico. Eh, no existe ningún problema dentro del judaísmo sobre la divinidad del Mesías, ¿sí? Esto hay que dejarlo muy claro. En el judaísmo, en los midrashim, en los targumim y en la tradición judía, nosotros encontramos episodios en los cuales los rabinos hablan de la divinidad, de la cercanía del Mesías al Padre, al Creador, al Eterno nuestro Dios. Sin embargo, la relación que existe de esa unión entre el Mesías y el Eterno, el Creador el Padre, Creador del cielo y la tierra, es una relación basada en el principio de representatividad. El Mesías representa 100% al Creador, es decir, representa 100% al Padre. Este concepto nosotros lo entendemos dentro del punto de vista jurídico cuando un abogado, por ejemplo, representa a su cliente, lo representa 100% a la hora de firmar un poder para realizar cualquier tipo de actividad que tenga que ver con procesos. De la misma manera funciona este principio de representatividad. En Oriente es muy importante recordar que este principio es de suma importancia, puesto que el que una persona represente a la otra le da la calidad de ser no solamente su enviado, su emisario, sino que también todo lo que diga esta persona que es enviada representa 100% la palabra de aquel que le envió. Nosotros ese concepto lo vemos muy claramente en todo lo que es el Evangelio. Y nosotros podemos ver esas palabras de Yeshua que en muchas ocasiones menciona, como es mencionado aquí en este pasaje, en este capítulo de Juan, donde él no realmente él no habla por cuenta propia, como lo menciona el versículo 10, sino porque el Padre es que le ha enviado. Así, el Mesías, como vemos, es 100% hombre y 100% divino. En qué contexto es divino? El Mesías es divino porque representa 100% al Padre. Nosotros eso lo vemos muy claramente en el texto de Colosenses. Podemos buscar ese texto. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice: porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Keilah, la iglesia, el que es el principio primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, para que en él habitase toda plenitud. El Mesías representa 100% al Padre, representa 100% a Dios, ¿sí?
Cuando nosotros leemos el primer capítulo de Juan, nosotros vemos claramente en el Evangelio, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era, en griego, la palabra es literalmente, y el verbo era divino. Es decir, representa 100% al Padre. Como es mencionado en esta lectura de Juan capítulo 14, y igual también en Juan capítulo 1, versículo 18, quien ve al Mesías, hermanos, ve al Padre. Es como si tuviésemos, hermano, como yo explicaba anteriormente, un espejo, ¿no? Eh, en realidad, el Mesías es la imagen que se forma en el espejo. Y entonces ahí es donde usted se hace aquella pregunta, si yo estoy frente a un espejo, la imagen que se forma, ¿soy yo o no soy yo? Entonces la respuesta sería la siguiente, sí y no, ¿ok? Sí soy yo porque es la imagen, es mi imagen, pero no soy yo en plenitud, es la imagen que se observa. Pero una vez que yo me quito de enfrente del espejo, inmediatamente la imagen desaparece. Ese es el principio, hermanos, de representatividad, y es el principio también de ver la divinidad del Mesías desde un punto de vista bíblico. Por ejemplo, como es mencionado en el libro de Hebreos, ¿no? Dios ha hablado a través de muchas personas, a través de los siglos, que han venido con este mensaje, y no solamente a través de los patriarcas, sino también, hermanos, a través de los profetas, y en el último tiempo, como dice el libro de Hebreos, lo ha hecho a través del Mesías. Quien ve al Mesías, hermanos, ve al Padre. Muchos, como dicen los rabinos, es muy interesante la siguiente cita de la tradición judía, que hace alusión a estos momentos en los cuales Dios se manifiesta a, a Israel a través del texto bíblico, ¿no? Menciona la tradición judía. Con todo esto, muchos vieron al ángel de Adonai, como explicamos en las porciones anteriores, hermanos, la porción anterior. Moshe vio su espalda, específicamente en esta porción de hoy, de Éxodo 33, 19, 23. Yeshaya, Isaías en un trono, Isaías 4.1, como lo vemos en el texto del profeta, y los 70 ancianos en Éxodo 24, 9, 11, también tuvieron ese momento en el cual pudieron apreciar la divina presencia. Es muy importante recordar, hermanos, Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo, pero como lo hemos visto, hermanos, y lo hemos explicado en muchas ocasiones en la congregación, eh, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva en el jardín del Edén, dice que Dios se paseaba en la tarde. Dios no tiene cuerpo. La pregunta es, ¿quién se paseaba en el jardín? Y los rabinos pues han llegado a una conclusión obvia, ¿no? Quien se paseaba en el jardín es Mashiach. Pero el texto bíblico dice que literalmente quien se paseaba era Dios. Ahí vemos cómo nosotros podemos ver que dentro del pensamiento judío el Mesías representa 100% a Dios. Por eso es que muchas veces cuando nos preguntan el Mesías, Yeshua o Jesús, es Dios, nuestra respuesta es sí y no. ¿Por qué sí y no? Debido, hermanos, a que todo esto va a depender de qué es lo que haya en el corazón. Recordemos que Dios es el único que merece adoración. El propio Yeshua nunca pidió adoración. Inclusive en aquel pasaje con el joven rico que hemos mencionado en muchas ocasiones, el propio Yeshua le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno si bueno es solamente hay uno que es bueno, y ese es Dios? Yeshua nunca reclamó para sí en ningún tipo de adoración, todo era dirigido al Padre, y esa es la gran diferencia entre el pensamiento
bíblico, el pensamiento judío y el pensamiento posterior cuando se trató de dar una interpretación acerca de la divinidad del Mesías ya para el siglo IV, más que todo en una respuesta contra las herejías de la época que empezaban a surgir, como por ejemplo el arrianismo, que negaba completamente la divinidad del Mesías y lo limitaba a ser únicamente un ser humano que no tenía ningún tipo de representatividad desde el punto de vista divino. ¿Sí? Vamos a continuar entonces con este estudio. Hay algo que nos llama mucho la atención, hermanos, en, en esta parashá de hoy, en la parashá Kitizá. Si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, en la porción de hoy, específicamente en el capítulo 33, nosotros vamos a encontrar que existe mucha relación este pasaje del capítulo 33 con el Evangelio de Juan capítulo 14. Sin embargo, hermanos, antes de ese momento en que Dios se manifiesta y tiene una conversación con Moisés y Moisés intercede por el pueblo, de esta intercesión se da debido a un suceso que ocurre en el capítulo 32. ¿Sí? Es muy importante recordar que el episodio del becerro de oro que llevó al pueblo de Israel a caer en lo que es la idolatría, es el momento en el cual nos da a nosotros a entender el carácter de Dios, el momento en el cual Dios no comparte su gloria con nadie. Esto hay que tenerlo muy claro, hermanos. Eh, y es allí, hermanos, donde nosotros vemos que en el momento en que Israel cae, Dios decide, hermanos, exterminar al pueblo. Moisés es el que interviene en este momento, eh, y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 33. Hay algo que podemos ver en ese sentido, eh, en lo que compete a este tema. En el capítulo 33 vemos que en el versículo 1 dice: Adonai dijo a Moshe: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al geteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Curioso que eh, Dios le dice a Moisés que él va a enviar un ángel, él no iría con Israel. Dios ya había prometido que Él estaría con nosotros, nos acompañaría, nos introduciría, como lo vimos en el texto del Éxodo al inicio en el momento antes de las plagas. Sin embargo, debido a la caída del pueblo en el pecado, Dios le dice a Moshe que él enviaría su ángel. Eh, el pueblo, hermanos, se entristeció ante esta situación. Dicen los rabinos que se quitaron los atavíos, como es mencionado ya eh, en, el, en la tradición. Estos atavíos que tenían no eran más que las coronas que habían recibido en la entrega de la Torá, dice la tradición, Éxodo 24:7. Y es donde vemos que
esa idea de morar en ellos y entre ellos se ve trastocada por la situación del pecado del becerro de oro. Moisés hace una pregunta: ¿quién enviarás conmigo, Señor? ¿Quién es el personaje? ¿Quién es ese ángel que Adonai enviará? En el capítulo 33, versículo 12 dice: y dijo Moshe a Adonai, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Fíjese muy bien lo que dice el versículo 13, que me muestres ahora tu camino. Por favor, hazme conocer tu camino. En hebreo, la palabra camino aquí es la palabra derech, que significa literalmente acceso, acceso a Dios, a su manifestación. ¿Quién es ese camino? ¿Qué es lo que está pidiendo Moisés? Si nosotros buscamos en la carta a Tito, en el capítulo 2, vamos a buscar ese texto. Tito, capítulo 2, versículo 13, dice algo muy importante. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estoy leyendo literalmente la traducción de la versión Reina Valera. Sin embargo, en griego y en los escritos originales, pues no es esta la traducción. Este texto debe ser leído de la siguiente manera, hermanos: aguardando la manifestación de la Shekinah de nuestro gran Dios, el Gibor, nuestro Señor Yeshua Mashiach. ¿Por qué debe ser leída de esta manera, hermanos? Porque en griego este pasaje lo encontramos distinto a la traducción que se hizo en la versión Reina Valera y en otras versiones en español y en otros idiomas. Fíjese muy bien, nosotros, es lo que está diciendo Pablo, aguardamos la manifestación de la Shekinah, de nuestro gran Dios, el Gibor. Pero ¿quién es esa manifestación? ¿Quién es ese acceso a Dios? La respuesta está en los versículos siguientes o la frase siguiente: nuestro Señor Yeshua Mashiach. Él es la manifestación de la Shekinah. Él es el camino. Ahora entendemos qué es lo que está tratando de decir o cuál es la pregunta que el propio Moisés está haciendo. Enséñame tu camino, enséñame tu manifestación. ¿Quién es el ángel que iba a acompañar a Moisés? Entonces Moisés está pidiendo que le muestre su camino, le muestre su manifestación. Seguimos leyendo en el capítulo 33 de Éxodo, versículo 14. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Literalmente, hermanos, en hebreo no es mi presencia irá contigo, es mis rostros. En hebreo está la palabra panim, mis rostros irán contigo. ¿Qué significa esto de rostros? En hebreo la palabra paní significa o tiene que ver o está relacionado con la Shekinah, con la manifestación de Dios, como en un mensajero que generalmente es su propio hijo.
dice que esa presencia, esos rostros, en el judaísmo existe un pensamiento acerca del rostro grande y el rostro pequeño de Dios, ¿no? El rostro grande es su manifestación plena, su plenitud, mientras que el rostro pequeño es aquel que Él muestra eh, a la humanidad en su momento, porque si Él muestra su plenitud, realmente pues todos quedaríamos exterminados debido a nuestro pecado. Entonces Él muestra el rostro pequeño. Esto es desde un punto de vista judío, sobre todo es mencionado mucho en la mística judía, ¿sí? Eh, este, esta manifestación de Dios que el propio creador está diciéndole a Moshe en el versículo 14, mis rostros irán contigo, dice que esta manifestación le dará descanso. ¿Quién es este, esta manifestación? ¿Quién es ese personaje que dice aquí, mis rostros irán contigo? Cuando nosotros vemos el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, encontramos una frase del propio Yeshua que muchos de ustedes recordarán, ¿no? Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Importante aquí, ¿no? Ver que esta manifestación de Dios, este rostro de Dios, este mensajero que se identifica generalmente con el Hijo de Dios, con aquel que hace la voluntad de Dios, no solamente es aquel que nos llevará, como dice el texto de Éxodo, sino que también nos dará descanso. Y luego continúa diciendo, versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, si tus rostros no han de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Eterno le dijo a Moshe, también haré esto que me has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego me muestres tu gloria. Moisés está pidiendo que el Señor le muestre su Shekinah, su plenitud. Y es aquí donde viene el episodio en el cual el Eterno se manifiesta a Moisés. Sin embargo, hermanos, volviendo al tema del pasaje que leímos al inicio, en Juan capítulo 14, versículo 2, que habla acerca de Yeshua como el camino, ese camino que es mencionado aquí en Éxodo. Eh, Vemos entonces que Juan capítulo 14 versículo 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Hay muchos que han interpretado este texto como moradas celestiales, eh, todo tiene que ver con el cielo específicamente. Sin embargo, aquí nosotros con ese tipo de pensamiento, hermano, tiene mucha influencia de lo que nosotros le llamamos neoplatonismo, ¿sí? Que no es más que la idea de Platón acerca del mundo de las ideas. En filosofía hablamos mucho de eso, el del topus uranus, donde existe un mundo perfecto, el mundo material es imperfecto, el mundo celestial es el perfecto, y encajamos esta frase de Yeshua dentro de ese tipo de pensamiento.
es importante destacar que cuando la Biblia habla de la casa del Padre, está refiriéndose específicamente al templo. Eso lo encontramos en el Salmo 84, inclusive en el profeta Isaías 56:5. La casa de Dios, la casa del Padre es el templo. También podemos ver una referencia muy clara a ello en Miqueas capítulo 4, versículo del 1 al 5. Habla acerca de la casa de Dios. ¿Qué es lo que Yeshua está diciendo? Eh, Crean en mí, en la casa de mi Padre, que es la casa donde se cumple la voluntad de Dios. Yo quiero que entendamos esta frase, hermanos, dentro del contexto de las porciones que hemos leído anteriormente. ¿Cuál era el objetivo, hermanos, del tabernáculo? ¿Cuál es el objetivo del templo? El objetivo del tabernáculo, el objetivo del templo, de la casa de Dios, es, como dice el propio texto de Éxodo capítulo 25, que menciona que y me construirán y harán para mí un tabernáculo para que yo habite dentro de ellos. Betohem, dentro de ellos, no en medio de ellos, como muchas veces se ha traducido. Entonces, fíjense muy bien las palabras de Yeshua. Si ustedes son fieles a mí, son fieles al Padre, y son fieles a mí, yo, dice el propio Yeshua, yo me voy, ¿sí? Pero voy a prepararles lugar en la casa de mi Padre. En el contexto, hermanos, de la casa del Padre tiene que ver con esa edificación, hermanos. Tiene que ver con el templo, tiene que ver con la edificación, hermanos, específicamente de nuestra relación con Dios. El propio Yeshua dice en el versículo 3, les iré a preparar lugar. El Salmo 23 habla acerca de me prepararás lugar en tu mesa, ¿no? Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Al final dice, termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Adonai, en el templo, ok, que la casa de Adonai tiene que ver con el templo, este salmo de David, moraré por largos días. Es curioso, hermanos, que Yeshua hace alusión al templo, hace alusión a la casa de Dios, para representar, hermanos, es ese momento de volver a cumplir la voluntad de Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿El camino para qué, hermanos? El camino para volver al Edén. ¿Y cuál es el problema del Edén, hermanos? De volver a tener esa relación con Dios, es el obstáculo en ese camino, es el pecado. Entonces Yeshua es aquel que nos muestra el camino a través de su obediencia para que podamos, hermanos, eh, cumplir el objetivo de la construcción de este tabernáculo, de esta casa de Dios. Sí, Él es la verdad, Él es la vida. La palabra camino, verdad y vida en hebreo, si nosotros vemos sus significados, en camino nosotros lo vamos a encontrar en 2 de Samuel 22:31, el Salmo 101:2. La verdad que es mencionada por Yeshua la encontramos en el Salmo 43:3. Esos textos puede buscarlo usted con más detalles. Y vida la encontramos en Deuteronomio 30:15-20. Esos versículos puede leerlos con detenimiento. No vamos a centrarnos en leer esos versículos en este momento, pero es importante que pueda tenerlos en mente. Si nosotros vemos, hermanos, la palabra verdad, vida y camino forman un acróstico, hermanos, ¿sí? La palabra verdad es la palabra emet. El emet está formado por la letra Aleph, que es la primera letra del alefato, y
la Taf, que es la última letra. Curiosamente, la letra que está en el medio, que es la letra Mem, es la letra que está en el medio del alefato. ¿Sí? Así que principio y fin. Con esta letra, con la letra Mem, usted escribe la palabra Mashiach, el Mesías. O sea que en la verdad, hermanos, en la verdad, curiosamente, hermanos, está el Mesías. La letra Aleph tiene un valor de 1, como lo vamos a ver ahora, ¿sí? La segunda palabra es la palabra Haim, ¿sí? Vida. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Haim es vida. La letra, aquí tenemos la letra Het, la letra Yod 2 veces, que aquí nosotros vemos la parte de la divinidad, ¿sí? Y la letra Mem, Sufit, la letra M. Si nosotros sumamos, ¿ok? O vemos el valor numérico de la letra Het, el valor numérico es el número 8. Y por último tenemos la palabra camino, en hebreo es derech. Derech está formado por la letra Dalet, que su valor es 4, la letra Resh, que significa cabeza, principio, y la letra Kaf, Sufit, que es esta que está aquí. Si nosotros sumamos las tres primeras letras, van a formar estas letras, las primeras letras de cada una de las palabras, Emet, Hayim y Derech, van a formar la palabra Echad, que significa uno. Fíjese muy bien el acróstico que se forma de esta palabra, ¿no? De la letra Aleph, 1, Het, 8, Dalet, 4, nos da el número 13. ¿Sí? 13, y esto es muy importante, hermanos, porque 13 son los atributos de Dios. Por eso decíamos al inicio que nuestro estudio es acerca del Mesías y los 13 atributos de Dios. La palabra Ahavá, que es la palabra amor, formada por Aleph, por Het, por Hei, disculpe, la letra Bet y Hei, 1, 5, 2, 1, da un total de 13. Por eso la palabra amor, por eso Primera de Corintios capítulo 13, nos habla acerca del amor. Como vemos, hermanos, las palabras de Yeshua cobran sentido en el texto de la parashá de hoy, de la parashá Ki Tisa. Si nosotros volvemos nuevamente al texto que veíamos en el cual Moshe le pide a Dios que le muestre su gloria, Dios en el capítulo 33 de Éxodo, versículo 19, Él le promete a Moshe hacer pasar todo su bien, ¿sí?, delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Adonai delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Sí? Curioso que literalmente en hebreo dice, yo haré pasar toda mi bondad. Es literalmente lo que dice, delante de tu rostro. Y revelaré el nombre, aquí dice proclamaré, literalmente en hebreo es revelaré el nombre de Adonai delante de ti. Esto es un poco extraño, hermanos. ¿Quién está hablando con Moisés? Fíjense muy bien, hermanos. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, su plenitud, y Dios, que es el que está hablando con Moisés,
le dice algo interesante, ¿no? Le dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y yo voy a revelarte el nombre de Adonai. ¿Por qué el texto no dice, y te revelaré mi nombre? Sino dice, revelaré el nombre de Adonai. ¿Quién está hablando? Es Dios el que está hablando, ¿sí? Sabemos muy bien, pero de repente, hermanos, esto es muy interesante aquí en hebreo, de repente parece que es otra persona que es, que tiene las mismas características del eterno nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Miren, versículo 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Hermanos, Dios no tiene rostro, pero este ser está diciéndole a Moisés, no verás mi rostro, porque aquel que me ve no vivirá para contarlo. Versículo 21, hermanos, miren cómo se va tornando mucho más interesante este capítulo. Y dijo aún Adonai, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Dios no tiene mano, hermanos. ¿Esa mano de quién es? Después apartaré mi mano, versículo 23, y verás mis espaldas. Dios no tiene espaldas, mas no verás mi rostro. Vamos a rescatar algunas cosas interesantes de lo que hemos leído, ¿no? Moisés pide que el Señor le muestre su gloria. Él hará pasar toda su bondad delante del rostro de Moisés y revelará el nombre de Adonai. Curioso, Adonai revelará el nombre de Adonai. Luego él lo va a colocar sobre la roca, hermanos, sobre la peña. Lo cubrirá con su mano. Verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Este personaje, este que tiene características y que es identificado, hermanos, por Adonai. Porque mire, el versículo 21 dice, y dijo a un Adonai, o sea, está hablando Adonai. Aquí los rabinos hacen una pregunta, ¿quién está hablando? Y todos llegan a la conclusión, está hablando el Mesías. Seguimos leyendo. Y dijo Adonai a Moshe, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre las tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí. Preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte. Ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moshe alisó las 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como Adonai le mandó y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Adonai descendió en la nube, estuvo allí con él proclamando el nombre de Adonai. Hermanos, Adonai se presenta ante Moshe y proclama el nombre de Adonai. Nosotros sabemos muy bien, y dentro del pensamiento judío, eh, a quien se está refiriendo este pasaje, como ya lo hemos mencionado,
es al Mesías. Versículo 6. Y pasando Adonai delante de él, Adonai pasó delante de él, o sea, Mashiach pasó delante de él y proclamó, ahora sí va a proclamar el nombre de Adonai, 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 fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moshe, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Trece, hermanos, son los atributos de Dios. Aquí está el listado, como lo puede observar: el Dios, Rahum, misericordioso, Behanun, lleno de gracia, ok, Erech, tardo para Apaim, la ira, Berav, Geset, o sea, Berav Geset es abundante en bondad, en gracia, Behemet y verdad, Notzer Geset, que preserva la gracia, la Lafim, para millares de generaciones, no sea Avon, perdona la iniquidad, Bafeshá, la rebelión, Bejatá y el error. Okay, aquí está la palabra Ket, Benaké, y absuelve. Por eso, fíjese muy bien, veíamos anteriormente en el acróstico que la palabra Ejat, que es la palabra para uno, que es nuestro Dios, es el número 13. Y 13 son los atributos de misericordia de Dios. Y cuando nosotros vemos que la palabra camino, verdad y vida forman este acróstico de Hat, vemos que existe una relación en el de estos 13 atributos en el Mesías. Es interesante que Dios dice en su palabra, en la Torá, en este capítulo 34, menciona entre esas frases, versículo 6, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estas palabras se encuentran, hermanos, plasmadas en el Mesías, en el texto de Juan. ¿Sí? Vamos a buscar ese texto de Juan, capítulo 1, versículo 17. Porque la Torá, por medio de Moshe, fue dada. Ese pero no va, hermanos, no existe en la traducción en griego, no existe ese pero. La gracia y la verdad, la misericordia y la verdad. ¿Cuál misericordia y verdad, hermano? La misericordia y verdad que se encuentran en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Es esa misma misericordia y verdad. ¿Sí? Aquí lo que dice en el sexto atributo, el séptimo atributo, Berab Gesed Ve'emet, grande en misericordia y verdad. Es ese mismo, esa gracia y verdad que menciona aquí, que curiosamente es interesante mencionarles, hermanos, que en la palabra Gesed, en los traductores de la Biblia al español, traducen Gesed como misericordia en el llamado Antiguo Testamento,
y traducen esa misma palabra que es chesed en griego, charis, lo traducen como gracia en el Nuevo Testamento para crear una diferencia de que la palabra gracia no existe en el Antiguo Testamento y que únicamente aparece en el Nuevo Testamento en la figura de Yeshua. Cuando nosotros vemos este texto de Juan capítulo 1 versículo 17, vemos que la Torá fue entregada a Moshe y la gracia y la verdad, ¿ok?, presentes en la Torá, fueron hechas carne viva para nosotros, para poder verla ejemplificada en la figura de Yeshua. ¿Por qué? Porque el Mesías, como hemos visto a través de este estudio, guarda una relación con los 13 atributos de misericordia de Dios. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Estemos orando, hermanos, por todo lo que ha estado sucediendo en el país. Clamemos al Señor, como es mencionado en nuestra oración, mencionando los 13 atributos de la misericordia de Dios a través de Yeshua, y que esta palabra nos pueda a nosotros ayudar en este tiempo en el cual pues nos encontramos no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial ante esta situación del coronavirus. Mantengámonos orando los unos por los otros, guardando las disposiciones, hermanos, del Ministerio de Salud y de los demás estamentos de seguridad en el país, y continuemos también orando por aquellos que están en los distintos países, no solamente por nuestro país, sino también por los distintos países en los cuales se ha proliferado esta enfermedad. También tomando cada uno de nosotros conciencia, pero sobre todo, como decíamos ayer en nuestro mensaje, no solamente ver el punto de vista de seguir o hacer nuestro esfuerzo como es propio, sino también buscar del Eterno a través de la oración, pero sobre todo en arrepentimiento sincero. Que el Eterno nuestro Dios les bendiga, les guarde, que tengan Shavuot Tov, una muy buena semana, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro, constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: «Vuélvenos, oh Eterno, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio».